Hoy vamos a hablar sobre vectores. Definición. Un vector es un ente matemático que gráficamente se representa bajo módulo o magnitud, dirección y sentido. Se representa gráficamente por segmentos acabados en una punta de flecha. Queda determinado su módulo por la longitud del segmento, su dirección por la de la recta a la que pertenece y su sentido por la punta de la flecha. Clasificación de vectores. Los vectores se clasifican en vectores iguales, vectores opuestos y vectores paralelos. Los vectores iguales tienen el mismo módulo y dirección. Por ejemplo, se tiene un vector A de módulo 3 y dirección alfa y otro vector B de módulo 3 y de dirección beta. Por lo tanto, se puede decir que el módulo del vector A es igual al módulo del vector B y que alfa es igual a beta. En vectores opuestos tienen el mismo módulo y dirección, pero distinto sentido. Por ejemplo, el vector A es igual al opuesto del vector B. En este caso, el vector A vale 7 y el vector B vale 7 también. En vectores paralelos presentan la misma dirección, pero diferente módulo. En este caso, el vector A es igual a 2 y el vector B es igual a 6. Por lo tanto, el vector B es igual a 3 veces del vector A. Suma de vectores. Es la operación que permite obtener un único vector denominado vector resultante, y es el que tendrá el mismo efecto en todos los vectores juntos. En la siguiente imagen mostraremos dos vectores con diferentes direcciones, pero compartiendo el mismo origen. Fácilmente podemos explicar la suma de vectores recurriendo al método de cabeza y cola, haciendo coincidir la cabeza de un vector con la cola de otro vector. Uniendo estos dos puntos nos dará la resultante. Podemos observar que en la imagen, la diagonal mayor toma como nombre la adición de vectores. En cambio, la diagonal menor resulta de la sustracción de los vectores. Esta operación de sustracción podemos comprobarla fácilmente cuando prolongamos el negativo del vector B y lo colocamos arriba del vector A. Y al unir la cola de A con la cabeza de menos B, se forma la resultante A menos B. Otro método para sumar vectores es el método del paralelogramo, en la cual dibujamos los vectores con un mismo origen. El vector resultante o suma es la diagonal de un paralelogramo, construido con los dos vectores como lados adyacentes. Para hallar el módulo de esta resultante usamos la siguiente fórmula. Resultante es igual a raíz cuadrada del módulo del primer vector al cuadrado más el módulo del segundo vector al cuadrado más 2 veces la multiplicación del módulo de los vectores por el coseno del ángulo que forman entre ellos. Componentes de un vector. Las componentes de un vector es un conjunto de vectores tales que sumados nos da el vector respectivo. Como podemos observar en la gráfica, pues el A1, el A2 y el A3 son las componentes del vector A. También tenemos componentes rectangulares de un vector, pero en el plano cartesiano. ¿Y qué es? Pues es un conjunto de infinitas componentes que tiene un vector y lo que nos interesan las componentes rectangulares, ya que son proyecciones ortogonales del vector sobre dos direcciones mutuamente perpendiculares. Entonces, esto usando un sistema de coordenadas tendremos que en el eje X sería R por cosenos de alfa y en el eje Y R por senos de alfa. Y el módulo del vector en general sería la raíz elevada al cuadrado de los ejes X y Y. Si esto lo plasmamos en la vida cotidiana, pues un simple ejemplo sería cuando uno está cortando el césped. Supongamos que una persona ejerce una fuerza de 180 newton y que la inclinación es de 30 grados. La pregunta sería, ¿cuál de estas dos, como se observa en la imagen, es la que aprovecha para cortar el césped? Entonces aplicamos las fórmulas antes mencionadas y nos damos cuenta que en el eje X sale 155.88 y en el eje Y sale 90. Pero es algo obvio que en el eje X es lo que se ejerce para cortar. El vector unitario presenta las siguientes características. Es adimensional, es decir, no presenta unidad física. Solo indica dirección y su módulo es igual a 1. Aquí tenemos a un vector A, el cual el módulo del vector unitario de A es igual a 1.
Y para poder hallar el vector unitario de A es igual a el vector de A entre el módulo del vector A. Las componentes del vector unitario en 3 dimensiones. En el eje X su vector unitario es Y. En el eje Y su vector unitario es J. Y en el eje Z su vector unitario es K. A continuación mostraremos actividades donde se pueden aplicar los vectores. En este ejemplo se aplica dinámica circular, el cual tiene que ver mucho con el tema de vectores. La pelota presenta una fuerza centrípeta, una fuerza tangencial y el peso, los cuales se desarrollan mediante la descomposición rectangular, así hallando un vector resultante para ello. Los vectores están en la vida cotidiana. Obviamente sabemos que el mundo es vectorial. Cuando éramos niños y jugábamos con la cometa, siempre quedaba atrás de nosotros. ¿Pero por qué ocurría eso? Si observamos en la imagen y en el video, y esto lo aplicamos en la clase vectorial, nos daremos cuenta que es una simple suma de vectores para demostrar el fenómeno que presenta cuando se eleva la cometa, ya que al correr en direcciones opuestas a la dirección del aire, este siempre queda atrás, ya que la cometa lleva una velocidad y esto representa como un vector. Es importante recordar una de las características de los vectores, es que posee magnitud, es decir, posee un valor numérico que para este caso corresponde la cantidad de velocidad que tiene el viento y la cometa. Bueno, vamos a ver la aplicación de vectores mediante el vector fuerza que va en dirección de mis manos hacia el sillón y así es como se logra empujar. Vemos así que la manera de representar la interacción de las personas con la cuerda es aplicando los vectores. Una fuerza de tensión dirigida como vector hacia la persona número 1 y otra hacia la persona número 2. Conclusión. En el transcurso de nuestras actividades podemos observar que la aplicación de los vectores en diferentes circunstancias adquieren características y funciones similares, como son las de asignar una magnitud y a la vez dirección a todas las fuerzas que interactúan con nosotros. Entonces, podemos concluir que los vectores están inmersos con todas nuestras actividades, así sea cuando volamos una cometa, al representar una fuerza o al referirnos a la ubicación de una persona. La manera más fácil de modelarlo es a través de vectores.